nacimiento, una expresión devocional y una expresión teológica. Sí, correcto. Hacía alusión al aspecto que en estas reflexiones tenemos unas perspectivas combinadas. El pastor Orlando aporta la parte devocional, yo trato de hacer un aporte teológico. Y desde el punto de vista de la teología le decía que en 1 Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, teológicamente eso es el nuevo nacimiento, la unión del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Ese evento portentoso, milagroso, ¿ok? El milagro más grande que se puede gestar sobre la faz del universo es el que una persona nazca de nuevo. Es una operación que solamente la puede ejecutar el Espíritu de Dios. En teología lo llamamos inmanencia, cuando el Espíritu, la capacidad sobrenatural que Dios tiene, el Dios trascendente de habitar un espacio pequeño, ¿verdad? Cuando Dios viene a habitar, se amalgama nuestro espíritu, nos hace renacer. Por eso que se habla de nuevo nacimiento. El Señor le explotó la cabeza a Nicodemo, ¿no? El cerebro al maestro Nicodemo. De hecho, hay un poquitico de ironía. La ironía no es mala, la ironía es una figura retórica, ¿ok? Una forma lingüística. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, bueno, ¿eres tú maestro en Israel? ¿No entendés esta cosa? Y note, pastor, y la audiencia, que el Señor le habla de dos nacimientos a Nicodemo. Le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. El que no nazca de nuevo, pero el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar. Entonces, tenemos al grupo, dentro de ese nuevo nacimiento, de los discípulos, evidentemente que han nacido de nuevo, tenemos dos grupos de discípulos. El grupo de discípulos que está viendo el reino y el grupo que a través de la asimilación de la palabra y la operación del Espíritu ha comenzado a administrar las riquezas del reino. Creo que una cosa muy diferente es contemplar el reino de Dios, y otra cosa muy diferente es entrar en el reino de Dios. Creo que hay muchísimos creyentes que, al igual que estos judíos que habían creído en el Señor, contemplan el reino, observan el reino, y de repente alguna que otra vez disfrutan del reino. Pero el llamado no es a contemplar el reino, el llamado es a entrar en el reino de los cielos, claro. A entrar en ese gobierno de Dios en nuestras vidas. Estaba pensando en algo un poquito, retornando un poquito atrás. Usted hace referencia al funcionario de la reina Candace que fue bautizado prácticamente en el camino, y que uno pudiera decir que el periodo de conversación entre ese hombre y Felipe fue muy corto. A veces tenemos la noción equivocada de que el bautismo nos hace discípulos, y el bautismo no nos hace discípulos, como tampoco nos hace discípulos una clase bíblica, lo que usted expresó ahora. Yo creo que lo que nos hace discípulos realmente, primero, indudablemente nacer de nuevo, pero segundo, si lo puedo decir de esta manera, me corrija, hermano, si lo digo mal, entrar en el proceso del discipulado. Claro, un proceso. ¿Cuánto dura ese proceso de discipulado? No. Mira, basta con que tomemos la referencia de Pedro. O sea, y lo invito a hacer este estudio devocional, ¿no? Biográfico. Mateo, Marcos, Lucas y Juan siguen en las pisadas de Pedro. Pedro el impulsivo, ¿ok? Pedro el imperante, Pedro el extrovertido, Pedro el espadachín, pues ya le cortó la oreja a un tipo por allá. Pedro, ¿ok? El contradictor, Pedro el contradictor, ¿lo recuerdan? Hoy se van a escandalizar, y tuvo el valor de decirle, yo no. Terrible. ¿Okay? Sí, y fíjate que todavía entramos al periodo epistolar, y en Gálatas se registra un hecho donde todavía Pedro con el tema, que Pablo dice que tuvo que reprenderlo porque era de condenar. Es que tomar en cuenta, dice que a un Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. Entonces no se le había quitado mucho la mañita al apóstol Pedro. Pero ¿cómo termina Pedro? Pedro termina siendo el escritor de la primera y la segunda epístola. Pedro dejó de ser Pedro el extrovertido, Pedro el contradictor,
Pedro el imperativo, el temperativo, Pedro el espadachín, ¿ok? Pedro el hipócrita, porque solo Pablo le dijo, bueno, por tu hipocresía arrastró a Bernabé, para convertirse en Pedro el escritor. Entonces pasamos toda una vida y no dejamos de ser discípulos, ¿ok? ¿Por qué razón? Señores, cuando uno cree en el Evangelio, lo mejor del Evangelio es que cuando uno cree que sabe algo, Dios te enseña que no sabes nada. Y siempre hay áreas en nuestra vida que hay que trabajar. Ayer, mientras venía acá, a casa del pastor Orlando, leí un post, una imagen de un pensamiento de Martín Lutero. Lutero dijo, le temo más a lo que está dentro de mí que a lo que viene de fuera. Y es cierto. Con cuántas cosas internamente Dios tiene que trabajar en nuestra vida en el área discipular. Hay un texto interesante respecto a lo que usted está diciendo, hermano José. En el Evangelio de San Juan, precisamente en el capítulo 1, dice el verso 41, refiriéndose a... Déjeme leer desde el 40. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando vino, el Señor le dice, tú eres Simón, pero no vas a terminar siendo Simón, vas a ser llamado Cefas. Y en lo que traducen algunos estudiosos, Simón es una caña que se dobla, ¿no? Correcto, mientras que Pedro es una piedra. Entonces le está diciendo, tú no seguirás siendo lo que eres, tú llegarás a ser lo que Dios quiere que seas. Yo pienso que el verdadero discipulado es eso, es dejar de ser lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces el primer paso inevitable es el nuevo nacimiento. El segundo paso inevitable es permanecer en su palabra, permanecer en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que ha llevado a muchos al fracaso? Iniciar y no permanecer, iniciar y no continuar. Es innegable, el proceso del discipulado nos va a llevar por todos los caminos y avenidas posibles. El proceso del discipulado nos va a hacer llorar, nos va a hacer sufrir, nos va a hacer reír, nos va a hacer de todo. Pero finalmente Cristo será formado en nosotros, como dice la Biblia, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí, la progresividad de la vida en el Evangelio no se detiene, ¿ok? No se detiene. Hay gente que dice, no, está estancado. Olvidemos de estancamiento. El creyente o avanza o retrocede. Pero ese tema de que está estancado, olvídese, ¿ok? Y es importante, y ojalá que podamos darle mayor amplitud al tema discipular, pastor, por los niveles de productividad, ¿ok? Juan capítulo 15, fíjate que Jesús dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador, todo pámpano que a mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿ok? Los pámpanos, el pámpano es la rama, es cada ramita en el árbol de la uva. Noten que dice que el que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. A medida que el proceso de discipulado avanza, el creyente comienza a producir fruto, ¿correcto? Y luego avanza y lleva más fruto. Pero si estudiamos Juan 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Noten que la cláusula, 15:8 Juan, anótenlo, revisen en su casa, y seáis así mi discípulo, de modo que el discipulado y la productividad de la vida en el reino están directamente asociados, pero tendríamos que abordarlo en otro momento. Pero es interesante esto, ¿no? El fruto es la señal visible del discipulado. La señal, ahí no hay más nada que inventar. Juan 15:8, señor. ¿Okay? Y fíjate que dice, me gusta que dice, en esto es glorificado mi Padre. Dios no se glorifica cuando cantamos y levantamos las manos o hacemos alguna cosita. Dios se glorifica cuando nuestro nivel de productividad en la vida en el Evangelio es abundante. Nuestro tema está centrado en no hay otro Evangelio.
Y yo creo que cuando hay un verdadero discipulado, realmente también hay un verdadero evangelio. En una ocasión visité a alguien y le pregunté cómo está, y me dijo, estoy un poco frío. Y yo le dije, o sea que está tibio, porque estar un poco frío es estar tibio. Y usted lo acaba de decir, o avanzamos o retrocedemos, claro, pero no nos estancamos. O usted va hacia adelante o usted va hacia atrás. Listo. Pero no hay posibilidad de quedarse quieto. Mi invitación es vaya hacia adelante, crezcamos en el Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Decídase a salir de la posición en que está e ir definitivamente hacia adelante. Que Dios les bendiga hoy, que Dios les guarde. Bendiciones. Y un feliz día.